Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este hermoso domingo. Estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Pascua, tiempo pascual. Y es el domingo de la misericordia de Dios, la misericordia divina, en que nos encontramos juntos para vivir y celebrar este amor infinito de Dios que nos salva, que nos sana, que cura nuestras heridas. La primera lectura del día de hoy nos habla de Hechos de los Apóstoles 5, 12, 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y sacaban a los enfermos a las calles, poniéndoles en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Qué lindo esto, queridos hermanos. Primero entonces hay un proceso, hay un crecimiento. Apenas estamos en el segundo, ¿verdad? Es la misericordia también que nosotros tenemos y por eso nos abrimos. Hoy decíamos que celebramos, ¿verdad?, la misericordia de Dios, la bondad total, absoluta de un Dios que se abre al corazón y a la vida del hombre. El corazón de Dios, porque hay potas, no. Es también de acuerdo a esa necesidad. Y fíjense que esto es lo que hace que la comunidad pueda crecer y se pueda fortalecer. Ahí está la misericordia de donarnos. Cuando somos egoístas y en las mismas comunidades nosotros buscamos nuestros propios intereses, ¿qué pasa en nuestras comunidades? Allá ya se parapa, ya ya dividipa. Se la manda, se la con la llave, se la ya puapea, la se oye ya puana, dica tuy, ñañembuatija, ñañemongueta, mija ya emba epa ya puana ñon divepa, lleva. Este segundo domingo, dentro de la divina misericordia de Dios, oye jucuaboa peñan de corazón me ave, y entonces nos pide esto. Y fíjense que no es gran cosa, porque en la medida en que nosotros también traslucimos y damos santidad a los demás, fíjense la figura de Pedro. Cuando Pedro pasa por un lugar, dice, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Y por lo tanto, por lo menos su sombra hace que cambie. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros hacemos lo nuestro, en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros nos ponemos a disposición de los demás, también nosotros estamos transmitiendo, ¿verdad?, esta gracia de Dios. Pidamos entonces también transmitir, su propia gracia a nuestra comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.